Bueno, bueno, antes de presentar a Inés, nada más recordarles que la otra semana tenemos a Octavio Arismendi de Guanajuato. Nos va a hablar sobre probabilidad no conmutativa. Bueno, hoy tengo el gran placer de introducir a mi amiga Inés Armendáriz de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a hablar sobre Gaussian Random Permutations. Bienvenida, Inés. Ay, gracias, José. Bueno, muchas gracias a Mauricio, a José Alexander, a Sandra y a Arno por la invitación y por esta oportunidad de encontrarnos que tenemos acá. La verdad que es un placer y espero que nos podamos encontrar personalmente pronto, en algún lado. Lo que voy a contar hoy es un trabajo que, bueno, empezamos hace rato con Pablo Ferrari y Sergio Yuchman, de acá de la Universidad de Buenos Aires, y que ha ido evolucionando en el tiempo. Fuimos agregándole. Es una charla que creo que algunos de ustedes escucharon, hay un poquito nuevo, pero creo que varios ya la escucharon, de los que veo acá. Y bueno, empecemos. La motivación de este problema viene de lejos, tiene que ver con el problema de la condensación de Bose-Einstein. Bose y Einstein en los 1920, observaron, postularon que si uno toma los bosones, las partículas bosónicas, y baja la temperatura mucho, mucho quiere decir menos 273 grados Celsius más o menos, entonces las partículas empiezan a comportarse, dejan la mecánica clásica y empiezan a comportarse como ondas, y eventualmente estas ondas se alinean en una longitud de onda, y eso se llama la condensación de Bose-Einstein, cuando todas están alineadas. Y esto se observó experimentalmente recién mucho más tarde, a fines del siglo XX, y lo que vamos a hablar acá es una postulación matemática que propuso Feynman en 1953, Richard Feynman, según la cual podríamos describir la distribución de los bosones de estas partículas con esta función que aparece acá, que bueno, es una fórmula, no es muy simpática, pero lo único que importa realmente, lo que tenemos que mirar, es que lo que está haciendo esto es a volumen finito, o sea, tomamos un volumen finito, lambda, fijemos una caja, y lo que dice esto es que la distribución de los puntos, que va a ser absolutamente continua con la medida de Lebesgue, vendría dada por estos pesos gaussianos. Acá beta es temperatura inversa, es un parámetro que viene dado con la temperatura del sistema, es un parámetro físico, y lo que vemos es que cada punto es enviado, digamos, la distribución vendría dada por pesada por esta suma sobre permutaciones y estos pesos gaussianos, donde cada punto se estudia la distancia, digamos, el peso viene dado por el desplazamiento del punto a la posición del punto bajo esta permutación. Lo mejor es, miremos acá miremos acá lo que pasaría en esta caja, en la que ponemos 5 puntos, n mayúscula acá es la cantidad de partículas, que es 5, y lo que vemos es que, bueno, si consideramos esta permutación, numeramos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y pensamos una permutación que manda el 1 al 2, el 2 al 4, el 3 al 1, y el 4 al 3, y el 5 lo deja fijo, entonces el peso este peso que está acá sería simplemente estudiar los desplazamientos de la x1 a x2, x2 a x4, x3 a x1, x4 a x3 y x5 que queda fijo. Y el peso vendría dado por esto, y a posteriori se toma la marginal, digamos, y esto lo pensamos como una distribución con estos pesos, que estamos distribuyendo los puntos en la caja, y las permutaciones las estamos sorteando uniformemente, con esto, y luego agregamos estos pesos a puntos y permutaciones, tomar la marginal sobre los puntos, o sea, integrar sobre todas las posibles permutaciones, que sería lo que hace esta suma de acá, esto es simplemente un factor de normalización, nos daría la distribución de los puntos. Observen que cuando este parámetro es grande, o sea, cuando la temperatura es alta, esto de alguna forma desalienta la aparición de permutaciones que hagan que, si los puntos están lejos, es muy caro, esto le da un gran peso, le pone un valor alto a hacer x menos x sigma, y como tenemos este menos 1 en el frente y e a la esto,
entonces lo que va a pasar es que el peso de estos desplazamientos muy grandes es chico. Esto típicamente no lo vamos a observar. Si lo que estoy diciendo es que para temperaturas altas, cuando esto es un parámetro alto, típicamente cada punto va a estar asociado a un desplazamiento a un punto cercano, porque si no, el peso es muy bajo. Eso sería lo que nos está diciendo estos pesos para esta distribución de los puntos. Bueno, lo que observó ya Feynman es que, bueno, esto es una distribución sobre puntos, porque estamos sumando sobre las permutaciones, pero si en lugar de sumar miramos esto como una distribución en puntos y permutaciones, lo que estamos viendo es que hay una estructura que surge acá sobre los puntos y permutaciones, y él conjeturó, que la condensación de Bose-Einstein, asociada, ahora el parámetro temperatura está fijo, o sea, este parámetro beta está fijo, y el parámetro de juego va a ser ahora la cantidad de puntos. Acá estamos con una cantidad de puntos fija y un volumen fijo, eso nos determina una densidad de puntos, que es la cantidad de puntos dividido el volumen, y entonces lo que postuló Feynman es que vemos condensación de Bose-Einstein si solo si aparecen típicamente, o sea, una permutación, puntos distribuido con esto, típicamente lo que da es que aparecen ciclos de tamaño comparable con la cantidad de partículas del sistema. Por favor, díganme si me escuchan, porque me está apareciendo un cartel que dice que tengo una conexión inestable. No sé si eso lo están viendo. Por un momento se oyó mal. Bueno, esta conjetura que dice que para temperatura fija vamos a ver ciclos de tamaño comparable a la cantidad total de partículas, si solo si la densidad supera cierto valor, fue probada rigurosamente por András Yuto en 93 y en el 2002, donde probó en cada uno de estos papers una de las implicaciones, y observó que hay una densidad crítica, o sea, que si los puntos son pocos, si la densidad está por abajo de la densidad crítica, no hay condensación de Bose-Einstein, y tampoco hay ciclos de tamaño comparable al tamaño del sistema. Y la densidad crítica está dada explícitamente por esta fórmula de acá. Y fíjense que esta fórmula está dada, bueno, esto es un parámetro fijo que tiene que ver con la temperatura, pero esta suma de acá converge si solo si D es mayor o igual que 3. Por lo tanto, lo que esto dice es que para dimensiones 1 y 2, la densidad crítica es infinito, o en otras palabras, para dimensiones 1 y 2 no hay condensación de Bose-Einstein. Siempre estamos, para cualquier densidad de puntos que elijamos, siempre estamos en densidades subcríticas. Bueno, acá nada, escribo explícitamente lo que es, con las constantes de normalización, lo que es la distribución que teníamos, y lo que les recuerdo es que ahora nos va a interesar entonces mirar permutaciones y puntos, y la distribución conjunta dada por estos pesos. Y la observación que va a ser crucial luego es el hecho de que, lo que a nosotros nos inspiró, es el hecho de que esto factoriza con los ciclos. Porque observen acá. Acá tengo la permutación que teníamos acá, era la que mandaba 1 a 2, 2 a 4, etc. Y el 5 lo dejaba fijo. Es decir, era una permutación que se factorizaba en 2 ciclos. Esa factorización se traduce, se expresa también acá en el hecho de que vamos a tener 2 factores. Uno asociado al primer ciclo y cómo ese ciclo afecta los desplazamientos de los puntos, o sea, cómo los va enviando uno a otro. Y un segundo factor, que en este caso va a ser una constante, que tiene que ver con que este punto es mapeado a él mismo. Entonces, esa factorización, bueno, probabilidad de factorización quiere decir bien asociada a independencia, y eso nos va a inspirar para lo que vamos a hacer a posteriori. Esta independencia que observamos entre los distintos ciclos, de alguna forma. Bueno, la historia continúa. Después de los resultados de Yuto sobre cuándo hay condensación o no, se quiso identificar, bueno, cómo era la distribución de partículas en el límite cuando el tamaño de la caja, fíjense, estamos tomando límites, cuando el tamaño de la caja tiende a infinito, junto con la cantidad de puntos, fijando la densidad de puntos. Eso es un límite termodinámico, se llama, en mecánica estadística, y en 2003, Shirai y Takahashi observaron que debajo de las densidades críticas, o sea, en dimensiones 1 y 2, eso pasa siempre, en dimensiones 3 o superiores, cuando ρ es menor o igual que este valor que vimos, se puede describir explícitamente el límite de la distribución de los puntos, y observaron una característica sobre la que vamos a volver, que es que esto da un proceso puntual permanental. Y un poco más tarde, Tamura e Ito completaron este resultado viendo qué pasa para las densidades supercríticas. Y lo que observaron es que en ese caso lo que uno hace es,
hasta densidad crítica va a distribuir los puntos como hacían Shirai y Takahashi, o sea, en dimensiones 3 y superiores, uno va a tomar el proceso puntual, o sea, una distribución de puntos en RD, dada por este proceso que obtenía Shirai y Takahashi, y todavía tiene un excedente de densidad que le está faltando, y eso lo agrega superponiendo. Superponer quiere decir simplemente sorteando otro proceso independiente del anterior a la densidad correcta para obtener entre la suma de las dos densidades la que está la target, la que está buscando. Luego, en 2008, esta es una historia, estoy salteando mucho, pero es una historia corta, Nathalie Eisenbaum observó que un poco más de cómo se pueden describir estos procesos y probó que en el caso subcrítico vamos a ver que sigue una regla general, pero en el caso supercrítico observó que estos son procesos de Cox. Pero esto les cuento un poquito más después. Los procesos de Cox son como un paso más, son procesos de Poisson en que uno además agregó una capa de aleatoriedad sorteando la densidad, o sea, tira un proceso de Poisson con una densidad que a su vez es aleatoria. Eso es un proceso de Cox. Entonces, bueno, hasta acá, estos resultados tienen que ver con la distribución de los puntos. Pero ya habíamos tomado la integral sobre las permutaciones, o sea, las permutaciones no las veíamos. Si queremos ver algo sobre cómo se distribuyen también las permutaciones, bueno, un primer resultado de Benfato, Cassandra, Merola y Presutti, del 2005, prueba que son tight, o sea, prueba que si uno reescala, o sea, toma la caja, en el caso supercrítico, estudia la longitud de los ciclos macroscópicos, o sea, los que tienen longitud comparable a la cantidad total de partículas, y los rescala apropiadamente, eso existen distribuciones límites para eso. Y después, en 2011, Volker Betz y Daniel Ulshi obtuvieron la descripción exacta de estos ciclos macroscópicos. Lo que ellos proponen es, bueno, tomar estos ciclos, tomar n, después n lo toma infinito, lo toman infinito, fijar estos ciclos, mirar sus longitudes, ordenarlas por hacer algo de forma decreciente. Con esto nos formamos un vector. Esta es la longitud del ciclo mayor, la del segundo, la del tercero, etcétera, rescaladas convenientemente. Y prueban que esto en el límite, cuando n tiende a infinito, tiene una distribución que es la distribución Poisson-Dirichlet asociada al parámetro 1. Y esto es interesante porque es lo mismo que se ve si uno estudia permutaciones uniformes. O sea, si piensen que estamos mirando permutaciones ahora, los ciclos de las permutaciones, los tamaños de los ciclos de las permutaciones. Si uno toma una distribución uniforme sobre las permutaciones, o sea, donde cada una toma n puntos, 1n, y las permutaciones, se distribuye todas con peso 1 sobre n factorial, resulta que esto, cuando escalamos los ciclos y tomamos n infinito, tiende a este mismo límite, que es la Poisson-Dirichlet. Entonces, este es el resultado que hay para cómo son las distribuciones, las longitudes de los ciclos que observamos. Entonces, bueno, en este punto nosotros dijimos, bueno, estos son todos resultados en el límite termodinámico, o sea, siempre se empieza en una caja finita y se toma el límite cuando la caja tiende a infinito con densidad de punto fijo, pero nosotros observamos esta independencia entre los ciclos y dijimos, bueno, ¿qué se puede hacer con eso? O sea, ¿cómo podemos estudiar permutaciones y ciclos, pero ya a volumen infinito desde el comienzo? Y ese era nuestro objetivo, ver si podíamos tener una descripción a volumen infinito sin tomar límites termodinámicos. Entonces, empezamos diciendo, bueno, empecemos en el caso subcrítico, y lo que observamos es que si uno mira una realización de este proceso de puntos y permutaciones, lo que tiene es un montón de ciclos infinitos, un número infinito de ciclos en RD, piensa en R2, todos distribuidos en R2, cada uno de estos ciclos es finito, lo que es una cantidad infinita. Entonces, dijimos, bueno, esto podría describirse, conjeturamos, y nos dio bien, que podría describirse como un proceso de Poisson de ciclos. O sea, un proceso Poisson donde lo que sorteamos no son puntos, sino son ciclos. Entonces, para construir un proceso Poisson uno tiene que hacer una intensidad, una medida con la cual va a sortear las cosas, y la medida naturalmente acá tenía que estar asociada a los pesos que habíamos visto. Entonces, si se acuerdan, teníamos estos pesos, que eran los pesos gaussianos. Acá cambiamos el parámetro, era el 1 sobre 2 beta, para simplificar se transformó en alfa. Y lo que hacemos entonces es proponer que a cada ciclo le vamos a dar esto, o sea, elegimos el ciclo y lo que hacemos es simplemente el peso con estos incrementos gaussianos de ir de x0, x1, x2, etc., hasta cerrar el ciclo. Sería una especie de, si quieren, el correlato continuo de esto serían los puentes de brownianos. Entonces estos son puentes
pero sobre un paseo aleatorio que tiene incrementos gaussianos con estos pesos. Hay que hacer una pequeña corrección, o sea, acá les escribo exactamente quién es la medida. Hay que hacer, esto que está acá es una normalización, simplemente la normalización que corresponde a estos pesos gaussianos. Vamos a poner un parámetro, lambda, que viene asociado porque queremos jugar con la densidad, entonces eso lo parametrizamos con un parámetro lambda elevado a la cantidad de puntos que estamos mirando, acá sería lambda a la séptima, y después vamos a dividir por la cantidad de puntos en el ciclo. Esto que está acá es simplemente por el hecho de que no nos importa quién es el origen del ciclo, o sea, realmente no importa si el ciclo empieza en este punto, en este punto, en este punto o en este punto. Podemos sortear el mismo ciclo. Por ejemplo, este ciclo que tiene 7 puntos lo podríamos sortear de 7 maneras distintas, empezando ya sea aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Y eso no nos interesa porque cada ciclo no queremos contarlo 7 veces, para este n k igual 7, sino una sola vez. Entonces, de ahí viene esta división por k. Bueno, y es esta la medida, o sea, fíjense que hay una medida para cada k, y uno dice, bueno, sorteo, una forma, lo que vamos a hacer es sortear un proceso de Poisson con esta medida. Hay dos formas de pensarlo, son equivalentes. Una es decir, bueno, para cada k, por ejemplo k igual 7, me construyo esta medida sobre los ciclos de tamaño 7 en RD, y sorteo toda una cantidad de ciclos Poisson distribuidos en todo RD, me van quedando ciclos de tamaño 7 todos distribuidos en RD. Y repetimos lo mismo para todo k, y después sumamos todo esto. Entonces, es como una sopa que uno va agregando fideos de distintos colores. O lo que puede hacer es una medida obtenida sumando todas estas medidas para cada k, todas tienen soporte distinto porque están soportadas en ciclos de distintos tamaños, y sortea el proceso de Poisson en base a eso. Lo haga como quiera, por la propiedad de superposición de procesos de Poisson, obtiene lo mismo. Y eso es lo que llamamos la sopa gaussiana. Es una sopa de ciclos, donde los fideos son los ciclos, de todos los tamaños, infinitos ciclos en RD. Y las cosas están hechas, solo un poco de referencias históricas. Esto que está acá no es nuevo. Se remonta a Löhler y Wendelin-Werner en el 2004, lo hicieron para los brownianos, los puentes brownianos, y después un poquito más tarde, Löhler y Trujillo Ferreras lo extendieron para paseos aleatorios, que es más el contexto que estamos considerando acá, donde lo que tenemos es un paseo aleatorio con incrementos gaussianos. Es simple probar, por propiedades de proceso de Poisson, que esta sopa, si construida a priori, podría poner infinitos puntos, o sea, porque uno está superponiendo muchos ciclos, podría poner infinitos puntos en cualquier región acotada, pero no es así el caso. Si uno toma el lambda apropiadamente, observa que la cantidad de puntos que caen en un conjunto, dividiendo por el tamaño del conjunto, o sea, la cantidad media de puntos, está exactamente dada por este parámetro. Donde esto que está acá tiene que ver con el alfa que está fijo para nosotros, que viene de la temperatura del sistema. Y con lo que nosotros estamos jugando es con la densidad, que en este caso va a estar asociada a la elección que hagamos del lambda. Entonces, esta es la densidad media de puntos que tenemos. Esto es, si le ponen lambda igual 1, recuperamos la densidad crítica que había observado Yuto. En general lo que vemos acá, fíjense que esta serie ahora es una serie para cada D, para D igual 1 y 2, esta serie, bueno, el radio de convergencia siempre es 1, para D igual 1 y 2, en el radio de convergencia diverge. Para D mayor o igual que 3, converge en el radio de convergencia en 1. Entonces, esto nos está diciendo lo siguiente, la forma de leer esto es la siguiente. Si estamos en dimensión 1 y 2, cualquiera sea la densidad de puntos que queramos lograr, simplemente tenemos que buscar el lambda, hay una biyección, esto es una biyección, rho de lambda está en biyección con lambda, entonces lo único que tenemos que hacer es elegir el lambda que nos da la densidad deseada. Eso en dimensión 1 y 2. Porque esto, cuando lambda tiende a 1, esto diverge a más infinito. Si estamos en dimensión 3 o mayor, si tenemos una densidad que es subcrítica, o sea, menor o igual que lo que obtenemos poniendo lambda igual 1, entonces, nuevamente basta elegir el lambda que nos da la densidad adecuada para tener la densidad de puntos que deseamos ver. Si por otro lado tenemos una densidad superior a la densidad crítica, entonces no lo vamos a conseguir con la sopa gaussiana, porque apenas tomemos un lambda superior a 1, esta serie diverge. O sea, podemos hacer toda la construcción, pero lo que va a pasar es que cuando tiremos esta sopa de ciclos y tomemos un volumen finito, la cantidad media de puntos que vemos ahí dentro va a ser infinita. Hay demasiados puntos. Entonces, si queremos una densidad superior a la crítica, pero finita, no lo vamos a conseguir con la sopa gaussiana. Entonces dijimos, bueno, tenemos un candidato para el caso subcrítico,
¿Cómo completamos esto para el caso supercrítico? Y la idea natural, que además viene sugerida por el hecho de que haya ciclos macroscópicos cuando estamos en supercrítico, que en el límite pensamos que estos ciclos van a ser ciclos infinitos cuando la caja va infinita. La idea natural es decir, bueno, agarremos ciclos infinitos. O sea, en lugar de, hasta ahora sorteamos esta sopa con ciclos finitos, agreguemos ciclos infinitos. Y esto se puede hacer sin problemas, porque fíjense que para tener densidades supercríticas necesitamos ir a dimensiones mayores que 3. En dimensiones mayores que 3, el paseo aleatorio que estamos mirando, que tiene incrementos gaussianos, si quieren piensen en el browniano, es transiente. Como es transiente, eso quiere decir que las trayectorias van a pasar una cantidad de veces por cualquier conjunto acotado, pero eventualmente no vuelven más. O sea, son trayectorias que salen de cualquier conjunto acotado eventualmente, tanto para más infinito como para menos infinito, como miremos el sentido del tiempo. Entonces, podemos considerar este espacio de estados, que es el espacio de las trayectorias que cumplen justamente esta propiedad. Y en este espacio de estados podemos sortear este tipo de trayectorias, o sea, trayectorias que pasan por una caja. Fijemos la caja, para empezar acá, empecemos con una caja finita, fijemos la caja, y podemos sortear una trayectoria que pasa por la caja y eventualmente se va para más infinito, y eventualmente se va, cuando vemos el tiempo, o sea, los índices, hacia menos infinito. Hay que tener un pequeño cuidado en esta construcción, y es que nuevamente no queremos contar, por ejemplo acá, esta particular trayectoria pasa por esta caja 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces podríamos, cuando construimos la trayectoria, cuando estamos diciendo cómo sorteamos esta trayectoria, podríamos elegir como punto inicial este, oeste, 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 y sortearíamos la trayectoria de 5 maneras distintas. La estaríamos sobrecontando 4 veces, la queremos contar una sola. ¿Cómo conseguimos evitar este problema? Bueno, esta construcción nuevamente no es nueva, es una construcción que empezó también para el browniano en un contexto de percolación, en otro contexto, pero es una construcción, la versión browniana de esto, la hizo Sneedman allá por la primera década de los 2000, y en ese caso, la forma estándar de hacerlo es decir, bueno, fijemos el punto en el que entra la trayectoria a la caja. O sea, vamos a sortear las trayectorias a partir de este punto. Entonces, ¿cómo sorteamos la ubicación de este punto? No podemos sortearla uniformemente dentro de la caja, porque es el primer punto y eso tiene cierta distribución favorita, que es justamente la probabilidad de que una trayectoria visite la caja y entre por primera vez en esta posición. Y esa distribución tiene un nombre, es la medida de equilibrio, sobre una medida, que es la medida de equilibrio sobre la caja. Otra posibilidad que hacemos nosotros es realmente lo que hicimos para los ciclos, lo que podríamos hacer es sacarle el sesgo que le da la en la caja a la trayectoria, simplemente dividiendo, una vez que sorteamos la trayectoria, o sea, hacer lo siguiente. Elegir el ¿Soy solo yo o no se escucha? Creo que perdimos a parece que Inés. ya. No. A ver si regresa Inés. A ver si démosle unos minutos. Voy a escribirle al teléfono. Ya regresó. ¿En qué parte los perdí? En la otra posibilidad, ¿Cómo? en la otra posibilidad para entrar a la caja. Nos describiste la primera y luego se cortó cuando hablaste de la otra posibilidad para entrar a la caja. Claro. Para Ok, construir, perdón. Sí. Dijiste la medida de equilibrio. Alcanzaste a hablar de la medida de equilibrio. Sí. ok, paren que pongo esto full screen. Ahí va. Bueno, entonces la medida de equilibrio es lo estándar, es lo que propuso Sneedman, y que en el caso browniano anda bien, solo que en ese caso la medida de equilibrio está soportada en el borde de la caja. En nuestro caso,
podemos hacer algo muy simple también, que se puede hacer un correlato, pero es más complicado técnicamente, que simplemente podemos dividir, o sea, elegir la posición del punto uniformemente en la caja. Y después, sortear una trayectoria a partir de ese punto. Imagínense que en lugar del X0 eligieron el X1. A futuro sortean con los incrementos estos gaussianos, a pasado sortean con incrementos gaussianos, y después dividimos por la cantidad de puntos que cayeron dentro de la caja. O sea, en este caso, perdón, borro esto. En este caso estaríamos dividiendo por 5. Y con eso estamos quitando el sesgo que tiene esta trayectoria de ser contada 5 veces. Bueno, esta construcción que estamos proponiendo, tanto en una construcción como en la otra, dependen de la caja. O sea, son construcciones a partir de una caja fija. Entonces uno tiene que probar que hay cierta compatibilidad cuando aumenta la caja. O sea, que si tomo una caja más grande y veo que queda definido sobre una caja menor, obtenemos nuevamente lo mismo que si hubiésemos empezado con la caja menor desde el comienzo. Entonces uno prueba todo este tipo de cosas, estas propiedades de compatibilidad, prueba que estas dos medidas definidas de cualquiera de las dos medidas, de las dos maneras es lo mismo, dan lo mismo. Salteo todo esto. Y entonces ya tiene una forma de extender estas medidas, usa KRD sigma finito, o sea que puede cubrirlo con cajas de volumen finito, y con esto tiene la medida base para construirse un proceso de Poisson, o sea, la medida que le dice cómo sortear las trayectorias infinitas. Y se construye un proceso de Poisson sobre trayectorias infinitas que tienen esta propiedad por la transiencia del paseo aleatorio de que cualquier conjunto finito lo van a visitar un número finito de veces. Entonces lo que hace es, bueno, o sea, con esto estamos sorteando, tiene una forma ordenada de sortear los ciclos infinitos. Sorteamos los ciclos infinitos de esta manera, nos construimos un proceso de Poisson, sorteando de esta manera, o sea, una trayectoria va a ser algo que se va a ver como esto, o sea, por ahí uno toma una caja en la cual tiene intersección, en la cual no entra ninguna trayectoria, puede pasar, y si no va a tener una cantidad finita de trayectorias que cortan en una cantidad finita de puntos. Y nuevamente, usando las propiedades del proceso de Poisson muy simples, uno puede ver que con esto obtuvo la densidad de puntos que desee. O sea, uno puede modular la intensidad con la que va a mirar estas trayectorias, en el sentido de multiplicar esta intensidad por lo que necesite, de manera de obtener una densidad de puntos, o sea que si fijamos el conjunto y vemos cuántos puntos dejan, la traza de estas trayectorias dejan determinadas sobre el conjunto, eso le da la densidad, uno puede jugar con la densidad para obtener la densidad deseada. Y es exactamente, esa densidad está dada exactamente por el parámetro que puso, multiplicando esta intensidad Q. El RI acá es de Random Interlacements, que es justamente la construcción de estas trayectorias infinitas. Bueno, entonces ya estamos, porque ahora con esto nos podemos construir cualquier densidad de puntos. O sea, vamos a definir las permutaciones gaussianas, que son permutaciones y puntos, como esta sopa de ciclos finitos e infinitos. Los ciclos finitos vienen dados por la sopa de ciclos finitos, y si queremos tener ciclos infinitos, a esa sopa de ciclos finitos le superponemos, o sea, sorteamos independientemente los ciclos infinitos de acuerdo con este Poisson, con la medida que acabamos de describir. Y por cómo se acomodan las densidades, con esto podemos obtener cualquier densidad de puntos. Si estamos en el caso subcrítico, simplemente los ciclos finitos no sirven. Si estamos en el caso supercrítico, lo que vamos a hacer es sortear los ciclos finitos a densidad máxima, o sea, saturar todo lo que podamos de densidad con los ciclos finitos, y después agregar ρ menos ρc por los random interlacements para completar con la densidad ρ deseada, que es mayor que ρc. Y a esto lo vamos a llamar, esto es lo que definimos como la permutación gaussiana. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, muy bien, tenemos una construcción. Nuestro objetivo era, si se acuerdan, era probar, era obtener una descripción a volumen infinito del gas de bosones, o sea, de esta distribución de puntos asociada a los bosones. Entonces, para probar eso, y como para eso ya existían descripciones, que eran las de Shirai Takahashi y la de Ito Tamura, necesitamos tener alguna forma de identificar a estos procesos que tenemos. Eso se puede hacer por funcionales de Laplace o se puede hacer por correlaciones. Correlaciones simplemente quiere decir, o sea, cuando uno estudia las correlaciones de un proceso puntual, lo que está preguntándose es si agarra una cantidad de conjuntos disjuntos, una forma de hacerlo, imagínense, quieren ver
tienen K conjuntos favoritos A1 a K, disjuntos, y quieren ver, bueno, cómo distribuyen, cuántos puntos van a haber en A1, A2, a K, todos simultáneamente. Entonces quieren ver la distribución de puntos en esos K conjuntos. Y eso viene dado por una densidad, en este caso, con respecto a la medida de Lebesgue sobre RD, estamos distribuyendo en RD, y esa densidad es lo que acá llamamos phi lambda, o sea, es la densidad con respecto a la cual vamos a ver puntos, si lo miramos infinitesimalmente, en x1, x2, xk. Les recuerdo que no teníamos, estos puntos nos quedan, es un conjunto discreto de puntos el que queda determinado de esta manera, no es posible que un punto salga sorteado más de una vez, no hay puntos de acumulación tampoco. Bueno, y lo que es una cuenta muy simple, este resultado para el gas de Bose se conocía, ahora lo estamos probando para nuestra construcción. Entonces, para nuestra construcción probamos que esto nos da un proceso permanental. Ese proceso permanental viene asociado a un núcleo, que es este K. Entonces, vamos a ver este K, que está acá, K de xi, en realidad es un K sub lambda, depende del parámetro lambda. Lo que está haciendo es una especie de función de Green. Lo que está diciendo, módulo, agregar este factor lambda a la K, lo que está diciendo es, si ustedes fijan dos puntos x e y, ¿cómo se puede hacer para viajar de x a y con ciclos finitos o infinitos, piensen en principio, de cualquier longitud? Entonces lo que esto dice es, bueno, si K es 1, el paseo aleatorio va en un solo paso. Si K es 2, va en 2 pasos. Y lo que hace cada uno de estos factores es calcular la probabilidad de que el paseo aleatorio salte de x a y en un paso o en 2 pasos, entonces hubo una integración en el medio, en 3 pasos, etc. Lo multiplicamos por este lambda a la K, pero si lambda fuese 1, fíjense que obtenemos realmente la función de Green del proceso aleatorio. Si no, para dimensiones 1 y 2 realmente uno tiene que meter el lambda para que esto sea finito, si no esto no es finito. Y lo que es fácil ver, y ahora les voy a dibujar por qué, es que la densidad del proceso que obtenemos, o sea, nosotros construimos esta sopa de ciclos gaussianos, eso nos determina un proceso puntual, y ese proceso puntual tiene correlaciones dadas por la permanente. La permanente es simplemente construirse la matriz donde, si quiero ver la correlación de n puntos, construimos una matriz de n por n, donde en cada lugar ij aparece k de x y xj, dado por esta fórmula, lambda está fijo, y la permanente es como el determinante, pero sacando los signos. O sea, si uno desarrolla el determinante, de acuerdo con la suma sobre las permutaciones, signo de la permutación, saca esos signos, pone unos en todos lados, y lo que obtiene es una permanente. Simplemente sumar siempre. Y la explicación es muy simple. Lo que uno tiene que pensar es de qué manera se las puede arreglar para, por ejemplo, en este caso en que tomamos 3 puntos, x y z en RDs, son 3 puntos, cada uno de ellos un punto en R2, digamos. ¿De qué manera podemos distribuir ciclos finitos para que estos 3 puntos aparezcan en algún ciclo? Y las formas son las siguientes. O los 3 puntos están en 3 ciclos distintos, o hay algún ciclo que contiene a 2 de los puntos y el tercer punto está en un ciclo separado, que sería estos 3 casos, este y este, perdón, o los 3 puntos aparecen en el mismo ciclo. Por ejemplo, veamos qué pasa acá. Si estamos acá, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que los 3 puntos aparezcan en 3 ciclos. Eso quiere decir, los ciclos pueden tener cualquier longitud, entonces tenemos que poner un ciclo que haga cualquier cantidad de cosas y que termine cerrando en x. Eso nos da un k de xx, porque estamos sumando sobre todas las posibles longitudes de ciclos. Lo mismo para y, lo mismo para z. Eso nos da este primer término. Acá tenemos que pensar que hay un ciclo que contiene a x, y hay otro ciclo que viaja de y a z, y de z vuelve a y, cierra. Eso nos da un k de xx, contando sobre todas las posibles posiciones intermedias, y todas las longitudes de ciclos, y después tenemos un k de y a z, que cuenta sobre todas las posibles longitudes intermedias para ir de y a z, y un k de zi, que cierra, que cuenta todas las longitudes intermedias para volver desde z hasta y. Lo mismo para esto, y acá tenemos que contar todas las maneras posibles de vincular, enlazar en un mismo ciclo a x y z, y acá hay 2 posibles sentidos, o sea, podemos ir de x a z, de z a y, y de y a x, o en el sentido opuesto. Entonces, ese juego nos da esta posibilidad, y con esto, sumando esto, tenemos todas las maneras de que aparezcan x y z en el proceso puntual, y cuando lo ponemos, justamente obtenemos la permanente de esta matriz. O sea, esto es lo que decíamos, esto es la demostración esencialmente de que esto es un proceso permanental. Entonces esto nos permite, una vez que uno conoce esto, uno puede
caracterizar el proceso, tiene una caracterización del proceso. Hacemos algo similar para los lazos. Esto, acuérdense que nuestras permutaciones van a ser, nuestro proceso puntual va a ser estos puntos, en el caso en que la densidad sea subcrítica, y en el caso supercrítico tenemos que complementar con los lazos. Entonces uno necesita caracterizar, y la complementación es sumando dos cosas independientes, superponiendo dos procesos independientes. Necesitamos conocer la distribución de los puntos, o caracterizar de alguna manera el proceso puntual determinado por las trayectorias infinitas. Bueno, hacemos un argumento similar, y obtenemos una fórmula que ahora ya no es tan linda, pero que se puede escribir explícitamente, y con esto tenemos caracterizados totalmente los procesos puntuales determinados por estas permutaciones. O sea, lo que pasa cuando sorteamos la permutación y proyectamos sobre los puntos. Y probamos con esto ya cerraría nuestro objetivo inicial, que era decir, bueno, queremos probar una construcción a volumen infinito del proceso puntual de los bosones, a cualquier temperatura y cualquier densidad. Y efectivamente probamos que esto es el caso, o sea que en el caso subcrítico, esta construcción puntual, es decir, proyectar sobre los ciclos, los puntos de los ciclos, nos da el proceso de bosones para ρ menor o igual que ρc, y en el otro caso, cuando agregamos las trayectorias infinitas, obtenemos para el caso supercrítico. Entonces acá cerraría esta historia. Y después, bueno, a partir de ahora, desde este punto, lo que quisimos fue decir, bueno, ¿qué más podemos decir de estas permutaciones? ¿Cómo se las puede describir? Y no sé si voy a llegar, ¿qué propiedades tienen? En el sentido de, podemos probar directamente, porque nuestra demostración acá se apoya en que existe una descripción, o sea, esta demostración hasta acá se apoya en que existe una descripción previa, que son estos resultados que son más de tipo de análisis funcional, del proceso puntual. O sea, se apoyan los resultados de Shirai Takahashi y de Tamura e Ito. Pero una cosa que nos interesaría es ver que podemos obtener directamente este proceso de permutaciones gaussianas tomando el límite termodinámico de lo que formulaba Feynman, de la distribución a volumen finito de permutaciones y puntos que formuló Feynman allá en el 53. Entonces, para eso necesitamos un poco más de conocimiento de cómo operan estas permutaciones. Y además, otra cosa que observamos que es interesante es que si uno hace simulaciones de este proceso de puntos y permutaciones y después se olvida de las permutaciones y mira los puntos, hay como un fantasma, o sea, uno realmente ve las trayectorias infinitas. No obtiene una cosa totalmente homogénea. No es un proceso puntual homogéneo como, por ejemplo, un proceso de Poisson, para decir algo conocido. Entonces, bueno, quisimos ver un poco más esto. Y lo primero que les cuento muy rápidamente es, volviendo a estos resultados, ¿se acuerdan que mencioné que Nathalie Eisenbaum había probado que el proceso puntual era un proceso de Cox? Lo primero, entonces, les recuerdo, un proceso de Cox, esto es elemental, un proceso de Cox es como un proceso de Poisson, pero en el que uno primero sorteó la densidad, o sea, es un proceso de Poisson construido sobre una densidad que a su vez es aleatoria. Entonces vamos a llamar acá, elegí esta notación que es pi sigma, quiere decir que sorteamos sigma, que va a ser la densidad, eso se sortea con una cierta aleatoriedad, y después nos construimos un proceso de Poisson con densidad que le asigna a cada conjunto una medida que está asociada a integrar sobre ese conjunto. Voy a pensar en el caso todo es absolutamente continuo con respecto a Lebesgue, que cada conjunto tiene una medida dada por integrar sigma sobre el conjunto. Bueno, el primer resultado, este es un resultado, esto es algo clásico, lo que estoy contando no es realmente nuevo, es una observación simple, es que en el caso subcrítico tenemos un proceso, en el caso subcrítico, cuando lo único que hacemos es quedarnos con los puntos de la sopa de ciclos finitos, lo que estamos viendo en el caso permanental, o sea, el caso en que simplemente nos quedamos con esos puntos, que era un proceso permanental, que conocíamos con las correlaciones dadas por las permanentes, dadas por esa pseudofunción de Green. Esto en realidad es lo mismo que construirse un proceso de Cox, donde la intensidad esta que estamos sorteando tiene esta forma, o sea, es un medio por sumar los cuadrados de dos procesos gaussianos. Un proceso gaussiano es simplemente, piensen en una sábana que tiran sobre RD, tiran una sábana sobre RD, una función, y en cada punto la altura de la sábana, que puede ser positiva o negativa, viene dada por una variable gaussiana.
Y estas variables gaussianas, si tomamos dos puntos, tienen una correlación que está dada justamente por la función de Green de un proceso que uno eligió a priori. Entonces, lo que dice este resultado es que el proceso de puntos que estamos tomando va a venir con una densidad que tiene esta forma particular. Es un medio, un proceso de estos gaussianos elevado al cuadrado, más un medio, otra copia independiente del mismo proceso. La demostración de esto creo que no tengo mucho tiempo, pero acá se las puse bien cortita. O sea, llamen W a todo esto, a esta suma de los cuadrados de dos procesos gaussianos independientes, con correlaciones dadas por la calanda que teníamos antes. Y entonces, lo que demostramos acá, salteando todos los resultados de convergencia, que está todo bien, eso no, simplemente cambiamos órdenes de integración y sin ningún tipo de cuidado, pero si uno completa los detalles, esta demostración es correcta. Lo que uno ve es que si quiere estudiar la cantidad de puntos, o sea, consideremos este proceso, o sea, agarremos este W, que es la suma de los cuadrados de dos gaussianos independientes, y sorteemos un proceso puntual. Una vez que conocemos W, lo que tenemos que hacer es un Poisson con esta intensidad de puntos. Si ahora queremos ver cuántos puntos, cuando miramos ahora estos puntos que resultaron, queremos ver cuántos cayeron en un conjunto A, digamos, y cuántos cayeron, o sea, las correlaciones de la cantidad de puntos que cayeron en un conjunto A y la cantidad de puntos que cayeron en B, donde A y B los tomamos disjuntos, y quiero ver, bueno, típicamente cuántos puntos hay acá, cuántos puntos hay acá, y ver las correlaciones de estas cantidades. Podemos primero condicionar en W, o sea, W también era aleatorio, tenemos que integrar en W, pero si condicionamos en W, esto que está acá adentro, esta esperanza condicional, es simplemente la esperanza de un proceso Poisson, y si se acuerdan, el proceso Poisson distribuye independientemente entre conjuntos disjuntos. Entonces resulta que esta esperanza de adentro se traduce en este producto que está acá, integrar la intensidad W sobre A por integrar la intensidad W sobre B, y ahora si juntamos todo y cambiamos el orden de integración, lo que obtenemos es esta fórmula de acá. Y ahora nos acordamos de que la W son funciones gaussianas, o sea, esto es una variable gaussiana, y esta es una variable gaussiana, es un vector gaussiano, y las correlaciones son conocidas también. Bueno, entonces, sí, no de la W, sino de la phi. O sea, acá hay que trabajar un poquito porque uno sabe que los que están correlacionados con K lambda son el phi y el psi, que además son independientes. Entonces acá hay que, bueno, arremangarse de hacer unas cuentas, pero son todas variables gaussianas, uno está estudiando vectores gaussianos, y uno puede hacer las cuentas acá y sale con esto que está acá, que es la permanente. Lo hicimos para dos conjuntos, lo podemos hacer para cualquier cantidad de conjuntos, porque al final de cuentas todo se reduce a variables gaussianas, vectores gaussianos de la dimensión que, tanta dimensión como cantidad de conjuntos consideremos. Entonces, bueno, esta demostración es simplemente explicar por qué si uno considera procesos de Cox dadas con densidades de este tipo, obtiene procesos permanentales del tipo de los que nosotros nos quedaron. Entonces, como las correlaciones identifican los procesos puntuales, esto nos dice que en el caso subcrítico lo que estamos mirando no es ni más ni menos que un proceso de Cox con esta intensidad W que construimos acá. Perdón. Con esta intensidad W de acá. En el caso supercrítico hay que trabajar un poco más, y de hecho Nathalie Eisenbaum, este es el resultado de Nathalie, quien demostró que en el caso supercrítico hay un resultado super equivalente, y los procesos de puntos también resultan ser, también son Cox, asociados a también procesos gaussianos. Bueno, y esto solamente les digo muy rápidamente, porque me estoy quedando sin tiempo. Esto es consistente con resultados conocidos en el caso general, cuando uno hace la sopa esta de ciclos, pero en lugar de hacerla sobre RD, la hace, por ejemplo, en un grafo. Si uno trabaja en un grafo, para pensar en el caso más finito, más sencillo, pensemos un grafo infinito, y construye un proceso de marco, y entonces sobre este grafo, y considera la sopa de ciclos sobre este grafo, y le podría interesar, por ejemplo, ver cuántas veces y cuánto tiempo pasan los ciclos en cada punto del grafo. Entonces, eso es un tiempo de ocupación, un tiempo local, es decir, bueno, construimos el proceso de ciclos, y después fijamos un punto, y sumamos sobre todos los ciclos de la sopa
la cantidad de tiempos, este T de gamma acá es la cantidad de tiempo que el ciclo gamma pasa en el punto hasta que cierra, y sumamos la cantidad de tiempo que pasa el ciclo en el punto X. Y esto lo hacemos fijado X para todos los ciclos. Entonces lo que probó Lejean es que efectivamente esto tiene la misma distribución de, fíjense que esto es muy parecido, es el W que teníamos antes, de sumar los cuadrados y tomar un medio de dos campos gaussianos, que vienen caracterizados por las correlaciones, que nuevamente vienen dadas por la función de Green. Y también hay algo parecido, vale algo parecido para los interlacements, en este mismo contexto, y esto lo probó Schnittmann en 2012. Entonces, dados estos resultados, lo que nosotros estamos mostrando es que vale el mismo resultado adaptándolo a nuestra versión de las cosas. O sea, nosotros en un grafo uno puede fijar un punto y ver cuánto tiempo pasan los ciclos o los lazos en ese punto. Pero si estamos hablando de RD, la probabilidad de que un punto, o sea, si uno elige un punto y dice cuál es la probabilidad de que 0, por ejemplo, el origen, pertenezca al proceso de puntos, esa probabilidad es 0. Entonces no tiene sentido estudiar el tiempo que pasa el proceso en un punto, porque la probabilidad de que el punto esté ya es 0. La versión de eso es integrando. Entonces lo que uno dice es, bueno, ¿cuánto tiempo pasa el proceso en un conjunto? ¿Y cómo medimos eso? Bueno, lo podemos medir también con funciones test. Y esto nos está diciendo efectivamente que si nos fijamos cuántas veces, piensen en una función de soporte compacto, cuántas veces visitamos el soporte de la función, bueno, eso está medido justamente por esta suma de los cuadrados de los campos gaussianos. Y hay una versión parecida, esto es para el caso subcrítico, y para el caso supercrítico tenemos una versión similar y consistente con los resultados que obtenía Schnittmann. Entonces, esto de alguna forma nos cierra la descripción de los puntos. Y ahora, lo último que nos interesaba en un minuto nomás, es decir, es volver a esto que les quería contar, o sea, es este primer objetivo que tenemos acá, que es decir, bueno, esta construcción a volumen infinito nuestra, nosotros hacemos una construcción a volumen infinito, y después vemos que coincide con lo que se conoce por el límite termodinámico. El límite termodinámico conocido está tomado sobre los puntos, es lo que hicieron Shirai Takahashi y Tamura Ito. ¿Qué pasa si nosotros queremos directamente tomar el límite termodinámico sobre puntos y permutaciones? Entonces, para describir eso, queremos conocer un poco más cómo funcionan estos puntos y permutaciones, y lo primero que probamos es que tienen una cierta propiedad de Markov, o sea que si uno restringe a cajas finitas, en realidad la única información relevante es estos puntos que están en amarillo, o sea, restringir a cajas finitas acá quiere decir, sorteamos fuera, es lo que está en violeta, sorteamos toda la permutación en los puntos fuera de una caja, y queremos ver cómo incide esto en la distribución dentro de los puntos. Y quizás no sea sorprendente que lo único que importa realmente para esa distribución adentro es cuáles son las posiciones de los puntos que son imágenes o preimágenes de los puntos en la caja, y ni siquiera tiene importancia si estos puntos, por ejemplo acá, tenemos la intersección de una trayectoria infinita con la caja. Ni siquiera tiene importancia si estamos mirando la intersección de una trayectoria infinita o si estamos mirando la intersección de un ciclo finito. En realidad lo único que importa para la distribución dentro de la caja es las posiciones de los puntos y cuántos puntos. Es importante cuántos puntos, cuántas trayectorias entran y salen. Entonces esto es una propiedad Markov, y también tenemos una propiedad que si conocemos la permutación fuera de la caja y condicionamos a esto que está pasando en el exterior, entonces, en el caso la permutación gaussiana es restricciones que obtenemos, o sea, para las especificaciones que obtenemos asociado al mismo lambda. Pero en el caso en que estamos cuando estamos supercríticos, las permutaciones gaussianas son siempre Gibbs para las especificaciones que obtenemos cuando consideramos el caso crítico. O sea, obtenemos una familia infinita de medidas de Gibbs para las especificaciones asociadas al caso crítico. O sea, lo que obtenemos condicionando solamente, si quieren, solamente mirando ciclos, pero a densidad crítica. Esto tiene que ver con lo siguiente.
con que en realidad la intersección, si quieren pensar, el aporte de las trayectorias infinitas queda determinado, simplemente las trayectorias infinitas vienen de un punto exterior. Entonces, de alguna manera, la cantidad de puntos exteriores, las condiciones de borde, ya determinan la intensidad extra de puntos que aportan las trayectorias infinitas. Y por eso es que uno tiene esta propiedad de que hay infinitas medidas de Gibbs para una sola familia de especificaciones. Entonces, bueno, con esto es que pensamos complementar nuestros resultados. Esto es el próximo paso que queremos hacer. Y nada, acá hay una agenda de trabajo. Esto último es lo que no sabemos cómo hacer. Es el caso interesante en que ahora ponemos interacciones entre las trayectorias, o sea, este es un problema clásico también, cuando uno ya pone interacciones entre los puntos. Nosotros estábamos en el caso en que B era 0, entonces podíamos factorizar todo en forma muy limpia, y eso permitió la construcción de los procesos de Poisson y demás, pero si uno pone las interacciones entre las trayectorias ya aparecen correlaciones mucho más complicadas, y nuestra estrategia no funciona tal cual. Entonces, bueno, eso sería un problema grande para nuestras técnicas y muy interesante. Y acá los dejo hice unas últimas slides de algunas referencias, una lista muy incompleta de referencias que fui nombrando. Okay, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, sí, voy a ir haciendo yo una pregunta, Inés. No, la verdad no estoy seguro si tiene sentido, pero para este tipo de procesos, ¿hay algún equivalente fermiónico donde el proceso sea determinantal en vez de permanental? Sí, pero digamos, no vas a tener lo que dice, en el caso fermiónico lo que pasa, acá las partículas se agrupan, en el caso fermiónico se rechazan. Ajá. Sí, pero no sé si hay una descripción de la verdad es que no sé si hay una descripción de este estilo. Ok, entonces, tenemos una pregunta. Averio, ¿puedes prender tu micrófono? Hola Inés, muchas gracias por tu charla. Tenía una duda respecto a que tú hablaste que en el caso supercrítico uno podía ver, en las simulaciones uno podía ver los ciclos infinitos. Y mi pregunta va por, ¿existe alguna manera más cuantitativa de decir, por ejemplo, o de encontrar el supercrítico, de decir si una partícula pertenece a un ciclo infinito o no? De decir que existe una especie de concentración sobre esa probabilidad. Digamos, dado que veo la nube de puntos, tomo una partícula y me pregunto si esa partícula pertenece al ciclo infinito o no. No, en principio no lo sabemos nosotros. O sea, vos decís, empezás sorteaste tu ciclo, sorteaste tu proceso puntual, y a posteriori querés distinguir los puntos. O sea, querés de alguna forma clasificar los puntos en ciclos, en puntos que provienen de ciclos o de trayectorias. Sí, la pregunta es cuánto aleatoriedad queda ahí. Porque tú dijiste que uno podía verlo en la simulación, más o menos qué partículas. Sí, bueno, si la busco ahora no la encuentro y no nos quedan muy claras, pero lo que sí, o sea, sí ves como unas cosas así, o sea, ves realmente que aparecen, sobre todo si los pones los puntos cerca, o sea, si tomás desplazamientos cortos, ves realmente como unas trayectorias infinitas. No tratamos de hacer ese problema de clasificación, o sea, no tengo idea, es una buena pregunta, no tengo idea si podés de alguna manera asignarles probabilidades a provenir de una u otra cosa. Una pregunta, también tenés la pregunta de si, es complicado porque también tenés ciclos muy largos, ¿no? O sea, los ciclos como estás sorteando ciclos de todos los tamaños, es difícil saber si proviene de un ciclo infinito o de un ciclo de tamaño muy grande. Se te puede, pero no sé, realmente es una buena pregunta. No sé cómo se formularía bien ni cómo la estudiaríamos, pero sí. Muchas gracias. José, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Cómo estás, Inés? Hola.
¿Cómo te ha ido? Una pregunta simplemente por razones de tipo, digamos, de costumbre. Me pareció impactante los resultados de Lejeune sobre la relación con el tiempo de ocupación de conjuntos y cómo aparece de manera natural ese proceso chi cuadrado, ¿no? Que es un proceso, un medio el cuadrado de un gaussiano independiente con un medio gaussiano. Hay más, digamos, hay más estudios ligados, por ejemplo, a la asintótica o alguna determinación más precisa de ese tipo de funcionales. Es nada más por una curiosidad. Bueno, esos resultados, no sé si entendí la pregunta. Esos resultados se insertan dentro de una gran familia que son todos estos resultados de isomorfismos, ¿no? En que asocian justamente los tiempos de ocupación con... Es más o menos, pienso que es más o menos el teorema de isomorfismo de Dicking, ¿no? Clásico, que Nathalie trabaja mucho, Nathalie de Samba mucho Sí, sí, esto se remonta a los teoremas de por eso isomorfismo. te preguntaba, si ustedes... Básicos Sí. y están todos dentro de la misma familia, o sea, justamente clasificar, obtener identidades entre tiempos de ocupación o tiempos locales con los campos gaussianos asociados al proceso. Es justamente esa misma familia de resultados, observamos lo mismo nosotros, ese es el punto. Solo que, bueno, hay que ajustarlo, el significado a nuestro contexto. Eso es justamente lo que estamos viendo, que se cumple esa ley. Es muy interesante porque nunca había visto fuera del contexto, digamos, de markoviano, isomorfismo de Dicking y luego, qué sé yo, núcleos gaussianos que reproduce, el proceso gaussiano que reproduce los núcleos markovianos, etcétera, pero nunca lo había visto en contexto de partículas tan lindo como este que... Sí, o sea, en las sopas es conocido, es esa cuenta que hacemos que salen naturalmente, y después en el contexto de los random interlacements, bueno, lo probó Schnittmann para eso, y Nathalie justamente lo obtuvo también para este gas de Bose en el caso supercrítico. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Clara. Por favor, eso. Sí, tengo una pregunta, en realidad un poco desde la ignorancia, pero quería entender bien. Cuando dijiste que este problema difícil, el del final, de agregarle esta B, que eran interacciones, intuitivamente, ¿cómo se pensarían las interacciones en ese modelo? Lo que pasa es que intuitivamente te dice que tenés asociación de las trayectorias, o sea, ¿te acordás la figura en que tenés asociaciones en las trayectorias? O sea, las trayectorias ya no funcionan como independientes. O sea, se van vinculando vía el potencial que te viene dado. Y entonces ya no te factoriza la distribución y ya no podés... o sea, por ahí obtenemos algo tipo perturbativo, pero no lo pensamos realmente, seriamente. Ah, ok. El B no tiene, en los problemas clásicos, ¿cómo? Es solo, en los problemas clásicos, el B solo le agrega un peso a las cosas, no es como competencia, como que unas trayectorias pueden matar a otras, o que haya un punto, te anula otras cosas. Es solo pesos, digamos. Sí. Ok. Sí, en la representación, si la mirás con la representación, lo ves acá, o sea, ya te aparece, pero te aparece, fíjate que te aparece integrado sobre todo el tiempo, o sea, esto funciona como tiempo, y estás viendo cómo el potencial relaciona todas las trayectorias, porque esto es sumado sobre todas las trayectorias a lo largo de todo el tiempo, o sea, vos, si te acordás, tendría que ir para atrás acá. Perdón, tiene que haber una forma mejor de hacer esto. Estás considerando esta interacción a lo largo de todos contra todos y a lo largo de todo el tiempo. Ah, ok, no se puede ver a nivel partícula. Okay. ¿Cómo? No es a nivel partícula, ahora es a nivel trayectoria. Okay.
Gracias. Una pregunta, Inés. ¿Hay algún ejemplo de juguete que se haya hecho en este caso de las interacciones? Que yo sepa, no. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bueno, muchas gracias, Inés. Y no sé si quisieran quitar el mudo para darle un agradecimiento a Inés en forma de un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Y con eso estamos, ¿verdad? No sé si hay algún aviso que hacer, Arno, Mauricio, Sandra.